un 12% anual acumulativo, o sea, 6% en cada año que Gelbart fue ministro de Economía. Redujo la desocupación del 6 al 2% y la participación de los trabajadores en el PBI subió del 32 al 42%. O sea, muy cerca del 50-50, que es lo que plantea el peronismo. Mitad de los ingresos para el capital, mitad de los ingresos para los trabajadores. Hubo acumulación de reservas, desendeudamiento y superávit comercial. Y todo esto frente a la crisis del petróleo, fue la crisis de la OPEP, la llamada crisis de la OPEP del 73, del 74, y la restricción de compras de carne de la Unión Europea. La Unión Europea tenía que cuidar las divisas, entonces cortó la compra de carnes argentina, uno de los principales productos de exportación, o sea que, fíjense, esto que hoy llamarían tormentas, algunos llamarían tormentas, o que dirían pasaron cosas, vaya si pasaron cosas, y estos fueron los resultados, ¿no? Ahora, uno se pregunta si estos fueron los resultados, ¿por qué no se habló tanto de esta historia? Miren, en las carreras de economía y sociología se habla poco de Gelbart, del pacto social, muy poco. Y cuando se habla de los 70 se habla sobre todo de la violencia, de la lucha política, que está muy bien, pero no se habla mucho del plan trienal, de lo que fue la gestión de Gelbart, se habla muy poco. Y bueno, yo creo que el proyecto neoliberal es un proyecto cultural antes que económico, y necesitaba buscar esta historia alternativa, porque es un proyecto de pensamiento único, ¿no? Es lo que vemos hoy en día, no hay otro camino que el FMI, no hay otro camino que el ajuste. ¿Qué pasa cuando alguien plantea que hay otro camino y que además tiene estos resultados? Bueno, es necesario ocultarlo eso. Yo creo que por eso durante muchos años no se habló de Gelbart, de la historia de la CGE, y tuvo que venir Cristina hace unos meses a volver a hablar de Gelbart para que nuevamente vuelva a estar en la agenda el pacto social, que hoy en día están todos hablando del pacto social que está proponiendo Alberto Fernández, ¿no? Bueno, hay algo muy patente. La dictadura, una de las primeras medidas que toma al asumir, al día siguiente de asumir, interviene la CGE y la CGT. O sea, tenían muy claro hacia dónde tenían que apuntar los cañones, ¿no? Era esta alianza entre trabajadores y empresarios nacionales, pero son todos los empresarios. Hay dos tipos de empresarios en la Argentina. Unos son los empresarios pymes, que apuestan al mercado interno, que venden sus productos a los argentinos, y otros son los exportadores, sobre todo los agroexportadores. Hay un autor, Eduardo Basualdo, que habla de oligarquía diversificada, que son los terratenientes que diversificaron sus inversiones en industrias, pero en grandes industrias monopólicas orientadas a la exportación y asociadas al capital extranjero. Estos están representados por la UIA, fundamentalmente. La Unión Industrial fue una enemiga acérrima de Perón y de la CGE, porque representaba a este sector que estaba vinculado al campo. No era industria o campo, como muchas veces se dice, sino que ahí era industria y campo. Eran grandes terratenientes que tenían algunas industrias, Pungibón, Bember, Loma Negra, tenían grandes industrias monopólicas también orientadas a la exportación, y su negocio era salarios bajos. ¿Por qué? Porque no le tenían que vender a los argentinos en gran medida, ¿no? Hoy en día lo podemos ver con los empresarios de las energéticas, por ejemplo, ¿no? Que el negocio, digamos, tampoco es, el negocio sí es vender a los argentinos, pero llamémosle, no podemos comparar a ese empresario con el que tiene un kiosco, ¿no? O el que tiene una textil. Así que se configuraron dos bloques. Guillermo O'Donnell habla de una alianza populista, que era, lo veíamos en el video, la CGE y la CGT, o sea, estos empresarios nacionales, la burguesía nacional, aliadas a los trabajadores, que era además de populista defensiva. ¿De quién se defendía? De esta alianza liberal entre los grandes terratenientes y los empresarios, o sea, los terratenientes que habían diversificado sus inversiones a las grandes empresas asociadas generalmente al capital extranjero, ¿no? Eran los dos bloques de poder. Generalmente esta alianza liberal recurría a los golpes de Estado. ¿Por qué? Porque no era mayoritaria, no podía ganar elecciones. Piensen ustedes que los dueños, los terratenientes, los dueños de las grandes empresas, el capital extranjero, son un sector minoritario de la población frente a lo que son los trabajadores y las pymes. Entonces, de ahí el derrocamiento de Perón, y de ahí la fundación, por ejemplo, de ACIEL para representarlos. ACIEL, ahí lo veíamos en el video, nuclea a la sociedad rural, a la UIA, y su postulado es enfrentar a la CGE, ¿no? A la alianza que plantea Gelbart entre trabajadores y empresarios nacionales, ¿no? Como les decía, la dictadura militar en el 76 apunta los cañones directamente a la CGE y la CGT, y de hecho la CGE a partir de ese momento ya no vuelve a reincorporar. Vuelve, digamos, en sentido formal, pero nunca vuelve a tener el peso político que tuvo en algún momento, ¿no? ACIEL, como les decía, se funda en el 58, y en el 75 cuando ya Gelbart, poco tiempo después de que Gelbart renuncie y que de vuelta intente ponerse este programa económico que beneficia a trabajadores y empresarios nacionales, APG se funda para pedir el golpe de Estado, digamos. De vuelta, ahí está la sociedad rural, la bolsa de comercio, las finanzas, otro de los integrantes de este campo. Las principales cámaras de la UIA en ese momento no estaba, es una larga historia, pero las principales cámaras de la UIA estaban ahí. Y bueno, esta es la disputa que sigue ante nuestros días, ¿no? Yo creo que estos son los dos modelos de país. Un país con grupos concentrados proclive al liberalismo económico. ¿Por qué? Porque a ellos
efectivamente las finanzas, las agroexportadoras ganan cuando no hay un Estado que intervenga y regule. Y el otro país es el país de los trabajadores y los empresarios nacionales, ¿no? Esta alianza que proponía Helvar, que se va a constituir como el Pacto Social en el 74, donde hay un acuerdo entre salarios, precios para derrotar la inflación, para que los dos, para que suba el consumo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que planteaban los empresarios nacionales? Decían, nosotros necesitamos salarios altos. Esto parece una contradicción, un empresario pidiendo salarios altos, porque si no, ¿a quién le vendemos? Y esto es lo que se ve hoy en día, digamos. Más allá de que algunos empresarios no lo entiendan, a la medida que baja el salario, sí, reducen sus costos. Ahora, ¿a quién le venden después? Y Helvar lo decía, ¿no? Él decía, las denominadas reglas del mercado, dice que deben respetarse bajo ciertas condiciones, ahí le da como una licencia, dice, solo trajeron hambre y miseria para el pueblo argentino. Fue un acérrimo enemigo de lo que era el liberalismo económico. En ese momento no era neoliberalismo, el neoliberalismo justamente comienza, vaya casualidad, cuando muere Helvar, ¿no? Parece una conciencia de la historia. Pero bueno, era esto, era el libre mercado. Y que él la criticaba, decía además, dice que estas recetas del ajuste, el FMI sí estaba ya enemigos totales de la CGE, del FMI. Dice, estas recetas del ajuste no solo son reprobables de un aspecto moral, porque confieren un daño a la población, por supuesto, hay gente que muere de hambre, chicos sin escolaridad, sin remedio, dice, pero además es ineficaz, dice, porque daña el consumo interno y no permite el desenrollo de los empresarios nacionales. O sea, de vuelta, si yo le bajo el salario, bajo las jubilaciones, ¿quién me compra mi producción? Por eso no es un tema de buenos y malos, ¿eh? No es que los empresarios nacionales son buenos, los que están acá son buenos, pero es un tema de conveniencia, es decir, un mercado interno, salarios altos, jubilaciones altas, les permiten producir, vender, crecer, ¿no? Jorge Schwarzer, que es un historiador económico, dice que la burguesía nacional, dice, está comprometida con un desarrollo económico, pero esos objetivos no son solo altruistas, dice, sino que coinciden naturalmente con sus propios intereses, o mejor dicho, con la percepción de sus intereses a mediano plazo. O sea, este es mi interés, yo gano cuando el obrero gana bien, digamos, ¿no? Y la verdad es que esto en estos años se demostró que efectivamente esto es así. A ver, cerraron 20.000 pymes en estos 3 años. ¿Qué son 20.000 malos empresarios? Se volvieron malos empresarios en 3 años. Esas pymes que crecían en el anterior gobierno de repente empezaron a fundirse. Por eso, si se volvieron malos empresarios, no, porque son los países que no se desarrollan, que no tienen consumo interno, que permanentemente el salario es reducido, las jubilaciones son reducidas, hacen que no haya ventas. Y la no venta hace caer a las pymes y así se transforma este círculo vicioso de menos producción, menos empleo, menos consumo y más pobreza, ¿no? Que era lo que efectivamente pasaba durante los gobiernos neoliberales, ¿no? No es que no funciona para todos este modelo, está claro, digamos, acá hubo grandes ganadores, los agroexportadores nuevamente, con la devaluación ganan muchísimo, ellos no dependen del mercado interno, ellos exportan y además cuanto más bajo sea el salario mejor para ellos, porque ahí sí es un costo, porque no son los que consumen mayoritariamente su producción. Las finanzas, ¿no? Por supuesto, las finanzas, en la medida que hay más riesgo hay más tasa de interés, más ganancias. En fin, todos los que estaban nucleados en su momento en ACIEL y en la UIA, y que tanto en el 55 como en el 76 recurrieron al golpe de Estado para frenar el avance de esta alianza populista, porque, de vuelta, no eran mayoría, eran minoritarios, ¿no? Esto es histórico, el último gobierno, porque esa alianza llega por primera vez de forma democrática, ¿no? Después podemos analizar eso, hay mucha tela para cortar y va a llevar muchos meses seguramente entender cómo fue que la población votó un proyecto que terminó perjudicándola, y esto no es una opinión, digo, estos son datos duros, ¿no? O sea, todos se han empobrecido en estos años, digo, más allá de las simpatías políticas, no hay duda de que todos se han empobrecido. Y siempre Helvar planteó que la política estaba por sobre la economía, digamos, esto que decía, ¿no? Que las denominadas reglas de mercado deben respetarse bajo ciertas condiciones, pero siempre trajeron hambre y miseria para el pueblo argentino. Me hace acordar a Cristina, cuando en un discurso dice, no es la economía estúpido, es la política estúpido. No sé si algunos escucharon la frase, es la economía estúpido, vieja frase que le dicen a Bill Clinton, a Bush, porque perdió con Clinton, entonces no, porque la economía andaba mal, es la economía la que define, y Cristina dice, no, es la política, y Helvar planteó eso. Estos acuerdos tienen que ser políticos, no económicos. Por eso es que él hace, en 1955, el Congreso de la Forma, logran entenderse los trabajadores y los capitalistas, los empresarios nacionales, ¿no? De la productividad y bienestar social era importante esto, productividad no como explotación al obrero, no como ver cuánto le podemos bajar el salario o cuánto le podemos tener en la fábrica 10-12 horas, sino que esté bien. En realidad la fórmula de productividad, lo planteaba la CGE, son salarios altos y mano de obra barata.
¿Cómo puede ser salarios altos y manos de obra barata? Con productividad. Cuando hay inversión en tecnología, en conocimiento, eso quiere decir que un trabajador puede rendir mucho, porque tiene un dispositivo de tecnología que le permite producir mucho. Entonces se le puede pagar bien y produce mucho. Ese es un compromiso de las dos partes, el empresario poniendo la ciencia y la tecnología, pero también el trabajador dejando de lado el ausentismo, comprometiéndose con el trabajo. Era la idea de este congreso, ver cómo ponían los dos para que este proyecto, sobre todo porque había un momento de crisis económica del peronismo y se trataba de salir no con estos ajustes tradicionales que vemos. De hecho, el FMI, Perón, digamos, lo rechaza el FMI. El FMI se crea justo cuando sube el peronismo. Los acuerdos de Bretton Woods en el 45, Perón no lo deja entrar al FMI y lo que hace la Revolución Libertadora es permitirle entrar al FMI y empiezan los planes de estabilización y ajustes clásicos, ¿no? De reducir salarios, reducir jubilaciones. Bueno, esto es lo que intentaban evitar. Ver cómo salir del atolladero económico con un acuerdo político que no implicase mayor pobreza, ¿no? Y después, en el 72, van a firmar las conciencias programáticas, nuevamente la CGI y la CGT, que eso se va a transformar en el plan trienal, que es el programa este que vimos, que aplican durante el tercer peronismo, que es verdaderamente muy exitoso, con muy buenos resultados, con algunas inconsistencias económicas que no vamos a hablar acá, que las tenía. Por supuesto, la derecha siempre habla de las inconsistencias económicas, y es muy interesante porque si ese programa tenía inconsistencias, que creo que las tenía, no hablemos del programa que se plantea del neoliberalismo. Digamos, si hablamos de inconsistencia, que mejor que hablar de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea que, por supuesto que había cuestiones, había un déficit fiscal muy alto, había temas que eran complejos, no era todo color de rosa. Ahora, el modelo alternativo ya vimos lo que fue, ¿no? Los resultados que tuvo el plan económico de la dictadura. Bajó, por ejemplo, la participación de los trabajadores, que había llegado al 43% del PBI, bajó al 25% en solo un año. Miren cómo se empobreció. Durante estos 3 años perdieron 20 puntos los trabajadores en sus salarios, ¿no? Ahora, claro, uno dice, qué bueno si reviviría Helvar, ¿no? Y traemos acá el plan trienal que está acá, ¿no? Marisa, entonces decimos, qué bueno, traemos el plan trienal. Es el texto del plan en una edición de ese año. Claro. Bueno, es un documento precioso. Como nota de color, si quieren, la primera paginita, la de presentación, la podemos compartir porque es un documento histórico impresionante. Lo primero que dice es, este es un plan de reconstrucción. La Argentina sufrió una de las peores formas de destrucción, el sojuzgamiento y el estancamiento. Ahora debe reconstruirse lo destruido. Ante todo, la fe en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Para ello debemos reconstruir nuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas transformaciones, y paralelamente consolidar la unidad nacional en una sociedad dinámica cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales. En segundo lugar, este es un plan de liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción les será asegurada cualquiera sea su actividad o el lugar en que vivan, liberación de la arbitrariedad de los poderosos, liberación de la coacción extranjera. En tercer lugar, este es un plan de esfuerzos. Cada argentino debe saber cómo será el país que contribuirá a construir y debe poder establecer una relación entre sus esfuerzos y las realizaciones. Todos deben tener la certeza de que trabajan por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y no en beneficio de las minorías del privilegio. Por último, este es el plan del pueblo. Suyo es el país reconstruido y liberado al que queremos llegar. En sus manos está el poder de decisión para señalar el camino y recorrerlo. El plan solo es una guía para facilitar y ordenar la tarea y para alertar peligros. Hay que hacer irreversible la victoria del pueblo. Tal es el propósito del plan para la reconstrucción y la liberación nacional. Un lenguaje muy de la época, ¿no? También la liberación. Ese plan analizaba todos los sectores de la economía argentina, el plan forestal, había análisis de salud, es decir, se trabajaba sobre todos los elementos, casi lo opuesto a un plan neoliberal. Un plan neoliberal en realidad no es un plan, es básicamente dejar de regular la economía y que las fuerzas del mercado, que en realidad son las fuerzas de las grandes empresas, son las que imponen, digamos, el diseño económico, son las que rijan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto estamos leyendo, si yo digo, traemos a Helvar, nos van a acusar de setentista, van a decir, bueno, pero esto es otro mundo, y efectivamente estamos en otro mundo, y creo que hay nuevos desafíos,
Ahí Cristina planteaba la necesidad de volver a este pacto social como única forma de salir de las crisis a las que nos llevan los sistemas neoliberales. Pero bueno, yo quiero decir que hay nuevos desafíos muy importantes. El primero es que la burguesía nacional sigue sin consolidarse como actor político. ¿Qué quiero decir? Esta CGE poderosa que estaba junto a la CGT no existe más. Más allá de las muy buenas iniciativas que tiene acá Ariel, David, que son muy loables, bueno, estamos lejos de esa CGE que tenía 1,5 millones de empresas afiliadas, tienen el peso político, el poder que tenía. Hoy en día se está reconstruyendo gracias a ello, pero falta, sin duda. Además está muy atomizada, hay muchas agrupaciones pymes, ahora se están juntando de a poco, eso es muy bueno. Pero bueno, teníamos muchas agrupaciones pymes, cada una con unas bases muy reducidas, ¿no? Y no eran peso político, por eso fue la Unión Industrial la que finalmente, y hasta el día de hoy, porque era convocada al Pacto Social, ocupó el lugar del empresariado. La misma Unión Industrial que en su momento apoyó a Macri, digamos. Veamos un poco cuál es la visión que tiene, ¿no? Y después tenemos otro problema que es la extranjerización de la economía. Hoy en día con la globalización es difícil encontrar empresarios netamente nacionales. Están aquellos que son gerentes de empresas extranjeras que dependen de casas matrices, entonces tienen muy poco poder de decisión. Se les convoca una mesa y dicen, bueno, depende si me autoriza o no la casa matriz. Incluso los nacionales tienen cadenas de valor globalizadas, entonces también pueden comprometerse hasta ahí. Porque dicen, sí, yo me comprometo a aumentarte el precio o a darte opción, pero si desde afuera me cortan los insumos, los bienes de capital o me los aumentan, yo no puedo sostener ese compromiso. Con lo cual, ahí tenemos un desafío importante que no se tenía en ese momento. Después tenemos por el lado de los trabajadores. Bueno, por un lado tenemos un 40% que no están registrados, poca representación, ahí está la CT, por supuesto, se ha avanzado, pero la CTA en parte los representa, pero no es todavía, es un 40% de trabajadores que no tiene una representación formal clara, una CGT que no parece responder mucho por lo que vimos en estos años a las bases, digamos, ¿no? Entonces, ¿con quién hacer los acuerdos? ¿No? Tenemos por un lado este déficit en el empresariado nacional y este déficit en los trabajadores, mucho más complejo este acuerdo. Tenemos el endeudamiento récord que va a dejar un margen muy estrecho de maniobra. Esto verdaderamente ha logrado el gobierno dejar una tenencia, esto sí, digamos, que va a limitar mucho cualquier movimiento político. Pero la conclusión a la que uno llega es que no parece haber otro camino. El otro camino es este, el neoliberalismo. Entonces, digo, me parece que bien vale el desafío, bien vale retomar algunos de los elementos que se plantearon acá, volver a sentarnos, que eran los planteados, ¿no? Volver a sentarnos y ver cómo hacemos, incluso en este escenario tan desafiante, para lograr acuerdos donde la política vuelva a estar por encima de la economía, porque ya vimos, digo, cuál es la alternativa, es esta que estamos viendo, es la economía, es decir, son los grandes poderes económicos rigiendo la vida de la totalidad de los argentinos, del 98% restante, digamos, que solamente nos queda ceñirnos a este diagrama económico que hacen las grandes corporaciones en su beneficio, y creo yo no en beneficio del país, no de la mayoría. Así que bueno, les agradezco mucho. Muy agradecido a la Universidad Nacional de Quilmes, Rubén, a las integrantes de la cátedra Helvar, Marisa, Cecilia, Julián. Seremos breves porque seguramente todos repetiremos lo que vimos en el video, en la breve película, lo que habló Julián con tanta profundidad y tanto conocimiento, y lo que seguramente nuclearmente podremos llegar a decir Ariel y las profesoras. Quisiera referirme brevemente al autor del libro que estamos presentando hoy, que es Julián, nuestro amigo. Él en un tiempo en donde nos proponían enamorarnos de una expresidenta del Fondo Monetario Internacional, él eligió, si es que uno puede elegir de quién enamorarse de la figura de José Bergelman. No sé. Por él. Y eligió bien, creemos nosotros. Sí, mejor gusto, Me parece que eligió bien. Sí. Porque no es necesario ser muy avispado, simplemente con googlear 2 o 3 cosas, o leer cualquier diario, ver la tele. Quienes tenemos un poco de amor por la Argentina advertimos que claramente es mejor elegir a alguien como Helvar que a alguien como Cristina Lagarde. Y digo que Julián eligió enamorarse de José Bergelman cuando se acercó a la CGE, la misma CGE que fundó Helvar, una
madrugada del 26 de mayo de 1950 en la ciudad de Catamarca, que es una historia que seguramente en la cátedra más de una vez habrá repasado con ustedes o con los alumnos que sigan el curso. No es aquella CGE, es una CGE que, como bien mencionaba Julián, al día siguiente del 24 de marzo de 1976, es decir, el 25 de marzo de 1976, de lo que queda constancia en la tapa del diario Clarín, ni más ni menos, la Junta, integrada por los señores Videla, Macera y Agosti, toma la primera decisión administrativa, diríamos, que es intervenir la Cruzada Justicialista, que era un organismo, una organización del gobierno peronista, del tercer gobierno peronista, que atendía la acción social, intervenir la CGT e intervenir la CGE. Tapa el diario, aparte de que Argentina le había ganado 2-0 a Polonia y que reinaba la calma en el país, dice el diario Clarín. No solamente intervino la CGE, sino que la liquidó, le expropió, le robó los bienes y le quitó la personalidad jurídica, es decir, la liquidó, la desapareció, si se me permite usar ese término, tan delicado para los historia contemporánea. Bueno, varios dirigentes sí desaparecieron. Es cierto que fueron perseguidos y desaparecidos algunos dirigentes, eso es cierto. Cuando se recupera la democracia con el advenimiento del periodo que comienza el doctor Raúl Alfonsín, se le restituye la personalidad jurídica, se le reintegran algunos bienes a la CGE y empieza un derrotero de entidad gremial empresaria tibio, por decirlo así. Con poca suerte, quizás desatendiendo lo que fue la historia, su propia historia y el legado de Helbert y de tantos otros que en ese momento y en aquellos momentos la habían fundado y le habían dado carnadura, y se llegó al extremo que justamente en tiempos recientes, en el gobierno de Néstor Kirchner, fue intervenida. Esto me permito hablar en primera persona porque hoy pertenezco al cuerpo directivo de la CGE, como también Ariel, por ser representante de una entidad que la compone, y aquella intervención que se produjo en el año 2007 por disputas internas marcó lo que es la contracara de aquello por lo cual Julián, el autor de este libro, se enamoró de Helbert y de su historia, que es una de las derivaciones culturales del llamado neoliberalismo, que es un término que deberíamos repensar porque creo que no explica todo esto que nos está ocurriendo, y es una de las nacientes, de las causas ideológicas, que es ese mirarse a uno mismo, mirarse el ombligo, mirar al individuo, a la persona, a los logros propios, a no reconocerse en el otro, no reconocer que la patria es en otro, como sintetizó la expresidenta de manera por lo menos brillante. Y sí entender que nos salvamos solos y que el resto se hunda porque tiene mala suerte, porque no sabe, porque no quiere, porque así es el destino, o por cualquier otra razón. El enamoramiento acá de mi amigo, de José Bergelba, tiene que ver con esa perspectiva, ¿no? Con esa perspectiva de la unidad, del verse, del reconocerse, y de que en las diferencias y en las disidencias y hasta en las tensiones es posible construir una comunidad. Aquí se habló y se va a seguir hablando, y esta cátedra entiendo que lo tiene como paradigma, la idea y el concepto político del acuerdo social, del pacto social, del contrato social,
cuyos antecedentes mencionó Julián, podríamos agregar uno más reciente, fue en el 2001, el 2002, la Mesa del Diálogo Argentino, propiciada por el gobierno del doctor Duhalde, para tratar de encontrar una salida al zafarrancho, por decirlo en una academia, ¿no? que había dejado ahí sí el neoliberalismo o las políticas de valorización financiera que tallaron en el año de diciembre de 2001 y que la expresidenta Cristina retoma cuando dice 3 veces la palabra Gelbard en un discurso que todo el mundo está escuchando. Los indiferentes, los independientes, los que la queremos y los que la odian. Todos nosotros escuchamos ese discurso y que Cristina, que es la que ocupa la centralidad política de nuestro país, inteligentemente dijo 3 veces la palabra Gelbard y mencionó la necesidad de construir un nuevo contrato social con ciudadanía responsable. Mamma mía, a mí también. Eso está para otra cátedra, tendría que llevar ese título. Y es así como el joven Julián ratifica su enamoramiento con Gelbard cuando escucha esas menciones de Cristina. Porque habrá pensado que tan errado no estaba en elegir en quién volcar sus aprecios intelectuales, sus afectos, sus horas y su trabajo. Y muchos de nosotros que estamos tratando de reconstruir este escenario de la agenda pública, como lo imaginamos que tiene que volver a ser la CG, este continente de construcción de las políticas públicas, creemos que efectivamente tiene que ser un lugar de alianza, de unidad paritaria, de relación binaria, especialmente entre los sectores del trabajo organizado y los sectores que representan al capital nacional. Pensar que a mí me arrasó gracias a todos por el panel también, pensar que a mí me arrasó en el liberalismo en los 90 y tuve que arrancar con mi padre con una fábrica fundida y la verdad que cada vez que voy a dar charlas con chicos, con ustedes, a las facultades y fin a cuentas me genera algo porque yo no pasé por ese lugar. Y no pasé en ese momento porque de verdad estábamos levantando una empresa fundida, uno salía a vender historias, miles de historias de vida por las cuales uno se fue construyendo después, pero que a mí me genera algo muy especial porque hoy mi hija está estudiando en la Universidad de La Matanza y que es la universidad que tiene, es una universidad muy fuerte para nosotros porque es primera generación, acá también debe ser, pero en Matanza se nota mucho más, pero primera generación de chicos de una familia que pueden estudiar, ¿no? Y de verdad uno trata de no hacer... Yo no voy a entrar en la historia, Julián es un libro muy lindo que tiene que ver con... Si pueden, léanlo, porque además está bien resumido un montón de características de Gelbard, inclusive que alguna voy a mencionar que tienen que ver con un personaje perfecto, no con un personaje ideal. Menos mal, porque no existen los personajes ideales, ¿está claro? Pero con un proyecto de país en la cabeza, claramente. Y ojalá si pueden, léanlo. Y voy a tratar de no repetirme, porque es verdad, ya dijimos muchas de las cosas, algo del pacto que voy a decir, pero yo pensaba, cuando cada vez que me toca hablar, es por qué nos cuesta... Yo no me identifico setentista en términos de... Sí reivindico la lucha de la generación de los 70, pero estamos en otra etapa, estamos en otra discusión. Ustedes están en otra discusión. Me pasa con mi hija. De repente me hace escuchar freestyle y escucho a vos, y me parecen maravillosas las cosas que están diciendo. Hay una historia diferente que están tomando ustedes, pero sí hay una esencia que tenemos que tomar. Porque ustedes sí escucharon hablar de las grietas, y la grieta, y la grieta. Bueno, la grieta es una construcción que hoy le conviene al gobierno. O sea, la grieta es una construcción, sí, pero es un hecho también. Y es un hecho que trae de muchísimos años en la Argentina. ¿Qué tiene que ver con esta discusión de qué tipo de país queremos tener? Uno con industria o uno sin industria, un modelo agroexportador o un modelo, en este caso también con especulación financiera, o un modelo productivo. Esta es la discusión.
revolución que hoy nos estamos jugando en la Argentina. Para mí fue muy fuerte que Cristina nombrara a Helbar, porque además nosotros armamos una agrupación que se llama Agrupación José Ber Helbar. ¿Y por qué una agrupación política? Yo soy vicepresidente de una confederación empresaria, presidente de una cámara, y entendíamos que en las cámaras había muchos socios que por ahí decían: a mí me interesa que se fabriquen más carteras o que se fabrique más tornillo en otra cámara, no me interesa de qué partido son. Yo traté de tomarlo porque yo sabía que teníamos una pendiente muy grande los empresarios, que era hacer del empresario nacional un sujeto político. Por eso yo voy a hablar más de este tipo de cosas. En la película vieron un montón de cosas. Entonces digo, cuando yo entendía que teníamos que hacer o pensar una agrupación política, en ese momento, por ahí puede salir después de una gremial también, pero porque constituir al empresario en un sujeto político es subirlo a un barco que lo comprometa con un proyecto de país de crecimiento colectivo. Es que en el caso nuestro reivindicamos en la figura de Helbar, que fue, y yo quiero decirlo, ¿no?, el líder de los empresarios nacionales, que tuvo un proyecto de país a la cabeza con lobbyista, montones de defectos que tienen y tenemos los empresarios. ¿Está bien? O sea, esto hay que tenerlo claro. Pero es tan claro el proyecto de país que tenía adelante, que llevaba adelante. ¿Y por qué marco los defectos? Porque por esas cuestiones que también se hablaron en estos años de la corrupción y de Alvar y de un montón de situaciones, se condenó y se dejó sin ciudadanía, muere apátrida, Helbar, a una persona, pero no por esos hechos de corrupción, sino por el proyecto de país que llevaba adelante y por esas 20 leyes, que muchas están plasmadas en este plan, y esto es una joya, este plan trienal, te felicito por tener esto, porque esas 20 leyes que se presentan en 1973 cambiaban de raíz la matriz productiva y económica de la Argentina: nacionalización de la banca, creación de la Corporación de Pequeña y Mediana Empresa, bueno, yo no me acuerdo, eran todas leyes que claramente, son 20 de verdad que transformaban, y hay que leerlas. Leyes sociales también, protección, Hablaban, no de reforma agraria directamente, pero sí hablaba de las tierras improductivas, casi. Sí, ojo, digamos reforma agraria. No, yo no estoy hablando de eso, pero porque además creo que muchas no se podrían aplicar exactamente en esta época. Es imposible pensarlas acá, en este momento y en este contexto. Pero sí los lineamientos. ¿Qué son los lineamientos por los cuales acá ni Videla ni Macera murieron a patria? ¿Está claro? Yo no sé cuántos casos, debe haber 2 o 3 nomás, Claro. mueren sin ciudadanía. Pero porque lo que venía a proponer Helbar era un proyecto de país que se enfrentaba a estos mismos que estaban del otro lado de la grieta, volvemos. A este proyecto de país agroexportador, de especulación financiera, un proyecto de país para pocos. Entonces cuando Helbar, y los números que da son contundentes, Julián, de la gestión de Helbar, tenían que ver con esto de la conveniencia para nosotros mismos. Y esto lo digo como empresario, no es de bueno, yo no estoy defendiendo a trabajadores, en tal caso me siento en alianza con los trabajadores, pero no es mi rol. Mi rol es el de defender un empresariado nacional, y como empresario quiero ganar plata, esto que quede claro. ¿Está bien? Porque si no, ¿para qué ponemos una fábrica? Ahora, el tema es en qué condiciones, en qué país queremos vivir. Entonces, si vamos a vivir en un país que después estoy pateando cadáveres por la calle, pasa lo que pasó estos años, que perdimos 23.000, son 23.600 los que perdimos. No, sí, y 145.000 empleos industriales. Pero eso no es un país en el que me planteo vivir. Este es nuestro desafío como empresarios. Esta es la constitución del pacto social que hablaba muy bien recién David, permanente, si se quiere, un pacto social permanente, que va a haber que hacerlo inicialmente, pero a ver, yo creo que lo que nos jugamos en esta etapa, después de haber pasado de 4 años, yo creo que fue el gobierno que más daño hizo en un periodo tan corto. Está bien, pero también tengamos en claro un hecho positivo, que nuestra sociedad supo reaccionar. Y muchos de nosotros tuvimos que ver, porque al margen de que pudo haber esto de la unidad desde la política, muchos de nosotros, y hablo de las pymes, y hablo de los sindicatos, estuvimos caminando a las calles, dando estas charlas, marchando. ¿Ustedes saben lo que era para mí yo que quiero pensar al empresario como un sujeto político, verlo marchando en el Congreso, con la CGT, con la CTA, entendiendo que esta alianza o la construimos nos lleva puesto a todos? O sea, la responsabilidad nuestra, ¿cuál es? Yo cuento a veces una anécdota, a lo mejor alguno que está acá la escuchó, que me pasó en 2015. Ustedes se acordarán que hubo algunos empresarios que fuimos a hablar a fábricas, y hablábamos con un montón de trabajadores y con los dueños, y explicábamos por qué no había que votar a Macri.
Y lo digo con nombre y apellido, pero no por Macri, sino por el proyecto de país que representaba Macri. Que era un proyecto de país sin industria, un proyecto de país injusto. Está bien, nada redistribuye más que la industria. Y obviamente en las sociedades trae más conflicto porque se discute redistribución del ingreso. Pero en la Argentina, donde pasó el peronismo, es imposible no pensar en una Argentina de este tipo. Y me pasó una anécdota con un chico de 22 años, fui a una fábrica de sartenes, y entonces me dice, pero que si gana Macri, estábamos hablando y a boca de estar mentira, si gana Macri no vamos a fabricar más sartenes. Entonces yo lo miro al dueño y le digo, él le tiene que contestar, entonces el dueño le dice, y bueno, si hay que importar algo, habrá que importar algo y tendremos lo que fabricamos también. Yo me di cuenta que ese día me di cuenta que perdíamos la elección y perdíamos la posibilidad de dar el salto de esos 12 años que fueron incipientes de crecimiento industrial, digo, de inclusión social. Empezábamos a discutir la etapa del desarrollo y me di cuenta, ¿saben por qué? Porque nosotros no hicimos esto. Porque ese chico, en el 2002, tenía 12 años, ¿sí? O 12, 13, naturalmente empezó a ir al colegio secundario, naturalmente estaba por terminar una carrera en la universidad, naturalmente estaba en un trabajo en blanco y naturalmente llegaba en moto a trabajar. Y la verdad que ahí fallamos nosotros, que no fuimos capaces de explicarle que eso no era natural, que producir, que fabricar es una decisión política, que no hay un solo empresario que sea un genio, que la construcción de un país colectivo te da ese crecimiento. Ahora, no lo hicimos y lo pagamos carísimo, porque no es gratuito fabricar una sartén, una camisa, un pantalón, un satélite, no. Esa militancia nosotros no la hicimos, aunque habíamos hecho agrupación GEL para algunos. La verdad que estábamos en esa etapa de discutíamos 2 meses con el sindicato, la paritaria, discutíamos punto más, punto menos, el país iba y se naturalizó. Bueno, aprendimos. Yo creo que aprendimos, fue muy doloroso porque lo otro es esto, nadie merecía pasar por esto, nadie merecía esto. Y el que lo votó, y me hago cargo que a lo mejor algo no conté y lo tendré que hacer ahora, o lo tendremos que hacer ahora, pero nadie merecía pasar por esto. Ahora aprendamos. Entonces ahora viene la etapa de esta que empieza, con una construcción de un nuevo empresariado nacional. Es el desafío más grande que tenemos y que apenas podremos empezar a llevarlo adelante porque después vendrán ustedes, porque alguno va a tener una pyme, ojalá tenga mucha pyme, ¿sí? O si no, alguno va a trabajar en una fábrica, en una pyme, y va a entender la importancia de defender a quienes generan el 80% del empleo, a quienes generan redistribución en los barrios, a quienes dinamizan esto cuando uno, yo me acuerdo de una imagen de La Matanza 2001, 2 de la tarde, 11 de la mañana, pibes tomando cerveza en un kiosco. 2012, 2013, lo veía a las 6 de la tarde cuando salían de la fábrica, a lo mejor. ¿Se entiende la diferencia? Esto es lo que nosotros tenemos que volver a construir. Ahora, en la etapa que viene, tenemos que discutir un montón de cosas, y una es la productividad. Qué habla, cuenta muy bien, Julián lo relata muy bien en el libro, cuando el Congreso de la Productividad, que se hace en 1955, un poco también apurado por la coyuntura del momento que obligaba, ¿por qué? Porque había un tema de restricción económica que empezaba a darse, y porque Perón, yo creo que entiende que había que balancear, vos también lo dices en el libro, que había que balancear un poco, ¿por qué? Porque al quedarse sin un empresariado con el cual identificarse Perón, los trabajadores tenían un peso importante. Entonces, de alguna manera, este Congreso de la Productividad tenía como objetivo discutir muchos de estos temas. Y hoy también tenemos que discutir productividad, porque además si no discutimos competitividad, la discutimos en el idioma que la quiso discutir Macri. ¿Cómo la discute? Con rebaja salarial, con reforma laboral. ¿Por qué yo me opongo a la reforma laboral como empresario? Alguno dirá, pero vas a pagar menos salario. Así miren lo que me pasó. Bueno, los salarios están en la mitad y se nos fundieron 23.000 pymes. La mía todavía no, pero la estamos aguantando. Pero digo, pero sí hay que dar una discusión de competitividad. Yo la quiero dar. Quiero trabajar en lo que es la concentración de insumos básicos, porque las causas de la inflación, cuando hablábamos, muchas veces se atribuyen a un tema monetario, y entonces empezás a poner las tasas altísimas que te arruinan el crédito, los arruinan a ustedes para cuando tienen que consumir, nos arruinan a nosotros cuando tenemos que financiarnos, te afrían el consumo, te abren las importaciones porque ¿qué te dicen? Vamos a abrir las importaciones porque así van a bajar los precios, porque va a haber más competencia en el mercado y entonces el fabricante nacional va a tener que bajar los precios. No pasa, señor.
Pero ¿saben por qué no pasa? Porque la discusión está en otro lugar. La discusión está en cómo se forman los precios. Y la etapa que viene nos va a llevar a un, no quiero decir enfrentamiento, pero sí una discusión con el gran empresariado nacional. Porque tenemos que discutir aluminio, acero, cemento. Claro que tenemos que... harina, hidrocarburos, pero vamos a discutir sobre la concentración de insumos y vas a tocar intereses. Y vamos a tocar intereses. Intereses con los que hoy nos tenemos que aliar para sacar este modelo neoliberal. Pero en algún momento con Techín vas a tener que discutir la cuestión del acero. Nos guste o no nos guste. Y va a ser parte de toda esta discusión del pacto permanente. Por eso yo creo que la etapa que viene, necesitamos un empresariado pyme fuerte y que sea capaz de ponerle el cuerpo a lo que viene, que inicialmente va a ser un alivio, porque con que bajen un poco las importaciones, nos pongan la tasa, no sé, al 20%, se mueva un poquito la rueda del consumo, dinamicemos los salarios nosotros quienes tenemos que pagar las quincenas y que realmente no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que hacerlo en el marco de un pacto. Entonces, a partir de eso, después viene la otra etapa, la estructural, en la que vamos a tener que discutir todo este tipo de cosas. Hoy el presidente plantea toda una serie de rebajas de impuestos porque de esa manera beneficia a las pymes. Es su visión. A ver, yo saqué un clip que me equivoqué ayer. Porque yo puse no entiende nada, señor presidente. Sí que entiende. Pero sí que entiende. Lo que pasa es que en el idioma que habla, el problema son los impuestos para los grandes empresarios. ¿Saben por qué yo no planteé una rebaja de impuestos lineal, aunque podría? Tengo que pensar que no tendríamos que pagar lo mismo que una gran empresa, porque nuestras fábricas, las pymes, están en los barrios, y en los barrios hay escuelas, y hay hospitales, y los chicos de los trabajadores nuestros, y los chicos nuestros van a esos lugares. Entonces no nos podemos plantear una rebaja de impuestos que nos digan hay que bajar los impuestos. Sí hay que plantear en la etapa que viene una reestructuración tributaria, porque esto que decía antes, no pueden pagar lo mismo una empresa pyme que una gran empresa. ¿Por qué? Porque redistribuye de otra manera. Porque no fuga la plata, porque la deja en el banco. Digo, toda esta es la discusión que se viene, no me voy a alargar mucho más, pero no quería hablar tanto de Helvar. Se imagina que si tengo una agrupación que se llama Helvar, lo que yo quiero, esta figura, otro enamorado. Otro enamorado de ese proyecto. No, pero la verdad, lo que me parece es que a mí me cae muy bien que hayan reivindicado a la figura, pero quiero pensar a futuro. Y lo que viene son ustedes, y voy a cerrar como cerré ayer ahí en la aula, y de verdad, y mirándolos, y ahora que hay más chicos, la patria que viene es nacional, popular, feminista y productiva. Gracias.